Señoras y señores, pónganse cómodos, porque ya inicia Punto y Seguimos. Toda una hora de programación, apto para todo público. Escucharás las secciones 5 minutos con la salud, reflexiones con Dali, una cápsula de conocimiento, momentos con la risa, buena música y por supuesto un tema de tu interés. A partir de esta hora. Puede ser que tal vez hoy no tengas lo que tanto has soñado, que el camino es muy largo y la vida se te pasa volando, y lo intentas y dices, ¿cuándo llegaré? Tienes que creer. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de tu programa sabatino en punto de las 6 de la tarde, Punto y Seguimos, transmitiendo desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México, por la estación 1170 AM y por internet a través del grupo Radiorama, donde nos encontrarás en el enlace que aparece en nuestra página del Facebook, donde además te invito a darle me gusta. Reciban un cordial saludo de quienes estaremos compartiendo este tiempo con todos ustedes. En nuestra sección de reflexiones, nuestra amiga Dali. En una cápsula de conocimiento, don Alfonso Cermeño. En 5 minutos con la salud, una servidora. En la producción y presentación del tema de hoy, Ismael Misel. Y en la moderación, quien les habla, Lisette. Y bien amigos, hoy continuaremos con el tema La libertad en Cristo, de la serie El poder de la gracia. Así que los invito a prestar mucha atención porque este tema estará muy interesante. Y además estoy segura de que será de mucha edificación para todos ustedes. En nuestra edición anterior, Ismael comentaba, entre otras cosas, que todos necesitamos la salvación a través de Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, imagina esta escena. Jesús aparece y nos vio en una fila de esclavos, perdidos, miserables, inútiles, espiritualmente incapaces de cambiarnos a nosotros mismos y escapar de las garras de Satanás. Pero movido por compasión y motivado por amor, pagó el precio con su propia vida para así lograr nuestra liberación. El día de hoy Ismael seguirá con la tercera parte de este interesante tema. Bien, los dejo con Ismael. Hola, buenas tardes Lisette. Y buenas tardes a todos nuestros apreciados oyentes que cada sábado sintonizan Punto y Seguimos por esta estación y a todos los que nos escuchan en todo el mundo por la web. Hoy continuamos con el tema El poder de la gracia, por supuesto de la serie La libertad en Cristo. Me estoy basando en el libro de Romanos capítulo 3, así que los invito a que por favor nos acompañen allí. En nuestra edición anterior mencioné la historia de los esclavos de color en las Bahamas. Miles de ellos prefirieron seguir viviendo en esclavitud y vergüenza. Estas personas, a pesar de que se sacrificó mucho por la libertad de ellos, a pesar de que se libró toda una guerra, que hasta cobró la vida de un presidente, y que se hubo hecho la proclamación de la libertad en favor de los esclavos, ellos no conocían nada sobre eso. Y expuse ante ustedes, amigos oyentes, una analogía comparativa sobre este caso. Se trata de la condición de muchas personas que a pesar de haber sido libres en Cristo, siguen viviendo como si fueran esclavos.
Y les decía el sábado que en el verso 23 en adelante del capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo nos habla acerca del día en que Cristo nos libertó. De hecho, como dije la semana pasada, la carta a los romanos la podríamos llamar nuestra declaración de libertad. Bien, en este capítulo hay algunas analogías interesantes. La primera tiene que ver con nuestra naturaleza humana, es decir, nacimos en pecado. Y la segunda es que en Cristo la posibilidad de libertad está presente. Pero la tercera analogía es mucho más trágica, porque Pablo considera que aunque nacimos siendo pecadores, Cristo llegó a la vida de todo aquel que se encuentra siendo esclavo por el pecado y lo libera. Pero muchos de los que reciben esa libertad siguen su ciclo de esclavitud, como los esclavos de Alabama, que cuando se les preguntaba sobre su liberación, ellos decían que no sabían nada de eso. Igual, hay personas que disfrutan la gracia, pero no saben qué es. Y esto produce creyentes que en vez de tener una conciencia de libertad, poseen conciencia de pecado, de esclavitud y de vergüenza. Qué interesante, Ismael. O sea que una persona puede estar asistiendo a la iglesia, a todas las reuniones, pero no por eso quiere decir que realmente sea una persona libre en Cristo. Por eso Cristo dijo que si alguien es liberado por el Hijo del Hombre, sería verdaderamente libre. Amigos, después de la pausa, Ismael estará ampliando más sobre el poder de la gracia de la serie La Libertad en Cristo. Les invito a seguir ahí. No le cambie, ya regresamos con más. Si lo lograrás vencer, has nacido para vencer, con tu mirada en él. Tienes que querer, todo es posible ante él. No mires hacia atrás, ven con fe, te ayudará. Tienes que querer. No te desconectes. Enseguida regresamos. Punto y Seguimos te invita a escuchar 5 minutos con la salud, presentado por El agua es uno de los recursos naturales más valiosos del planeta y ocupa casi 3/4 partes de la superficie de la Tierra, aunque solo 3% es dulce. La vida surgió del agua y sin ella ningún ser vivo podría existir. Es por ello que es de suma importancia cuidar de este tan beneficioso recurso que tenemos. Hoy, en 5 minutos con la salud, te daré algunas recomendaciones a tomar en cuenta para cuidar mejor de este vital líquido. Escúchalo. Todos somos responsables del cuidado del agua, el cual es el componente más abundante del planeta Tierra y se puede encontrar en diferentes estados, líquido, gaseoso o sólido. El 70% de la superficie está cubierta con agua, pero en su mayoría por océanos y menos del 1% es agua disponible para consumo humano. Algunos cuidados que podemos tener son los siguientes. Repara las fugas de agua en tu hogar. La mayor contribución que podemos hacer es reparar cada fuga y sustituir las llaves, empaques y tuberías necesarios con la ayuda de un plomero. Al cerrar una llave, no la dejes goteando, sino asegúrate de cerrarla bien. Instala ahorradores de agua en las llaves del fregadero, lavabos y regaderas para reducir el consumo en la casa. Son muy económicos. En México se consumen 364 litros de agua por persona al día,
más del doble que por ejemplo los europeos que consumen 150 litros al día. Nunca viertas en el WC o por el drenaje gasolinas, ácidos y solventes. Pueden producir en las tuberías reacciones peligrosas, incluso explosivas, y además estás envenenando el agua y las especies que en ella viven. Para lavar tu coche usa una cubeta y una jerga en lugar de manguera. Barre la banqueta, patios y cochera con escoba. Una cubeta de agua es suficiente, no necesitas el chorro de la manguera. En la cocina, cuando laves los platos, procura que sea justo después de la comida para evitar que se sequen los restos de comida y usar menos agua y jabón. Enjabona todos los trastes y enjuágalos al mismo tiempo. Recuerda siempre utilizar la cantidad de jabón indicada con respecto al agua. Usar jabón líquido concentrado de manera directa contamina el agua. Usa poco agua para cocinar verduras, ya que el sabor y el valor nutritivo se pierden con el agua. Nunca tires por el fregadero cáscaras o residuos. Gastas innecesariamente agua y además puedes tapar tu drenaje. En el baño no dejes correr el agua mientras te lavas las manos o la cara. Cierra la llave del agua mientras te cepillas los dientes. De esta manera ahorrarás unos 8 litros de agua. Enjuaga y limpia tu navaja de afeitar en un recipiente, no abajo del chorro de agua. No te rasures mientras te bañas, despilfarrarás demasiada agua. Vigila periódicamente el estado de las instalaciones o para evitar las fugas en tu excusado. No tires el papel sanitario al agua, por un lado puede tapar los drenajes, además que el exceso de celulosa en el agua puede matar a los peces que en ella viven. Recoge en una cubeta el agua que normalmente dejas correr mientras llega el agua caliente. La puedes utilizar más tarde para lavar, regar las plantas o fregar los pisos. Ajusta el agua a la carga de la lavadora. Utiliza el agua de acuerdo al número de prendas que vas a lavar o espera a tener la suficiente ropa para lavar a la vez. Si cubres el suelo del jardín con hojas o tierra de hojas, permitirás que se mantenga mejor la humedad. Riega solo cuando sea necesario, hazlo muy temprano o después de que se ponga el sol para evitar que el sol evapore el agua. Aprovecha el pasto cortado y las hojas para producir composta y así tener un fertilizante natural que no contamine. No cortes muy al ras el pasto, la altura conveniente es entre 5 y 8 centímetros, así las raíces se mantienen sanas y se retiene la humedad. Como ven amigos, hay muchas maneras tan sencillas que podemos utilizar para cuidar el agua. Recuerden que podemos tomar pequeñas acciones que a la larga pueden marcar una gran diferencia. Yo les espero en una siguiente sección de salud. ¡Chao! Punto y Seguimos presentó 5 minutos con la salud. Oh sí Señor, te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Si tienes espacio para saltar, hazlo. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Oh sí Señor, me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me
dado salvación. Cautivo ya no soy, no vivo más en condenación. He sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado. Libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo. Soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado. Libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo. Soy tan libre, puedo casi volar. Sí, Señor. Oh, te bendecimos. Libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado. Libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado. Libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Oh, sí, Señor. Escuchas, punto y seguimos. Restaurando vida. Tienes que creer, todo es posible ante Él. No miras hacia atrás, ven con fe, te ayudará. Amigos, continuamos con más de tu programa sabatino Punto y Seguimos a través de la 1170 AM, en línea por radiorama.com.mx y ahora nuestro canal de YouTube, donde podrás escuchar los programas anteriores y así poder compartir con tus amigos en las redes sociales. Les recuerdo que el día de hoy estamos presentando el tema El Poder de la Gracia, de la serie La Libertad en Cristo. Ismael comentaba antes de la pausa que el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, nuestro texto base, presenta 3 analogías respecto a la condición de la raza humana. De hecho, la carta a los romanos la podríamos llamar nuestra declaración de libertad. La primera tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Nacimos en pecado. Y la segunda es que en Cristo la posibilidad de libertad está presente. Y bien, le entrego el micrófono a Ismael para que él nos amplíe un poco más este tema. Ismael. Gracias, Lisette. Y estimados oyentes, si nos acabas de sintonizar, esto es Punto y Seguimos. Y estamos platicando el tema El Poder de la Gracia, de la serie La Libertad en Cristo que emprendimos ya hace 3 semanas. Bien, para conectarnos con lo que comentaba antes de la pausa, el capítulo 3 de Romanos nos presenta, como ya mencioné, 3 analogías con respecto a la condición espiritual del ser humano. La primera es que nacimos en pecado. La segunda es que en Cristo existe la posibilidad de salvación. Y la tercera les decía que es mucho más trágica, porque el apóstol Pablo considera que aunque nacimos en pecado, Cristo vino a nuestras vidas y nos libertó. ¿Por qué entonces muchos hijos viven como si fueran esclavos? Similar a los esclavos de
Alabama que cuando se les preguntaba acerca de su liberación, no sabían qué contestar, porque ignoraban todo el proceso y el precio que se pagó por la libertad de ellos. Y como resultado, les decía que tenemos iglesias llenas de creyentes que en vez de tener conciencia de su libertad en Cristo, poseen conciencia de pecado. Frases como, yo no puedo hacer nada, en realidad no valgo mucho, simplemente soy humano. Pastor, usted sabe que nadie es perfecto. Y esta última frase es la más conocida y usada entre nosotros para justificar el pecado. Pero lo que se quiere decir en realidad es que todavía se vive en esclavitud en algunas áreas de la vida, que el pecado es quien nos domina y que somos culpables. Y cuando esto lo analizamos a la luz del libro de los Romanos, eso es un insulto a la gracia, porque Dios dice, te liberé del pecado, y tú insistes en que el pecado es quien te controla. Dios dice, pagué el precio por tu liberación. Y a veces nosotros mismos decimos, yo he escuchado que pagaste el precio por mi liberación, pero de eso yo no sé nada. Al expresar palabras como las antes mencionadas, se está declarando una mentalidad de esclavos en vez de libres. Al extremo que miles de creyentes están tan programados para pecar que ellos esperan que suceda. Fuimos programados para eso. Muchas veces se habla más del pecado y la condenación que de la libertad en Cristo y sus beneficios. Se habla más de Satanás que de Dios. Y esa es una manera de programar a los oyentes para lidiar más con el pecado que para disfrutar la libertad. Muchos inician el día con temor al pecado y viven avergonzados. Sienten culpa. Cuando vamos a la cama, en vez de agradecer a Dios por ese día que vivimos en el poder de la gracia, sacamos la lista de pecados del día. Señor, perdóname, porque en este día te volví a fallar. Muchos tienen la creencia de que uno siempre está pecando con la mente. Así que muchos antes de dormir suelen confesarse, no sea que ese día sea el último. Y piensan que haciendo eso serán libres de la culpa y de la vergüenza. Pero escuche bien, estimado oyente. Cuando nosotros aprendemos a vivir bajo el poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pasamos largos periodos sin tener, sin desear, sin anhelar o buscar ocasión para pecar. No tenemos que tener esa conciencia. ¿Qué pasó con la libertad en Cristo? Se dice en cantos, en poesía, pero ¿entendemos las implicaciones que esto tiene? Fuimos tan condicionados para vivir con temor al pecado que hasta en las canciones se refleja y revela la teología que vivimos. De hecho, la mayoría de los cánticos que suenan en nuestro medio están basados en experiencias y no en la revelación de la palabra de Dios. Este tipo de canciones mueven las emociones, pero estas no nos ayudan a enfrentar al pecado. Es importante destacar que muy pocos autores basan sus cantos en la revelación de la palabra de Dios. Esto es una gran realidad y todo lo que hagamos, los hijos de Dios, debe estar cimentado en la palabra de Dios. Necesitamos ser constreñidos a vivir en libertad mediante algo más que una experiencia sobrenatural. Y esto solo puede venir de la palabra de Dios. Amigos, después de la pausa, Ismael desarrollará aún más este tema. Esto es Punto y Seguimos. Regresamos. Con tu mirada en él, tienes que creer, todo es posible ante él. No mires hacia atrás, ven con fe, te ayuda. No te desconectes. Enseguida regresamos. Punto y Seguimos te invita a escuchar una cápsula de conocimiento con Alfonso Cermeño.
Sean bienvenidos a una nueva cápsula de conocimiento a través de esta señal. Quizá usted sea uno de los que se ha preguntado, ¿cómo fue que se preparó o organizó la Biblia? Así como usted, hay muchos que tienen interrogantes respecto del trasfondo de la Biblia, de sus divisiones y hasta del material usado para su producción. En esta cápsula explicaremos la construcción de ella y seguramente usted sentirá un mayor aprecio por la palabra de Dios. Lo primero que me gustaría compartirles respecto a lo antes mencionado es sobre el material usado en la preparación de la Biblia, como lo es el papiro. El hecho de que no se hayan podido recobrar muchos de los manuscritos antiguos, o sea, copias hechas a mano, se debe básicamente a los materiales perecederos empleados para escribir. Así que el material más común de la antigüedad fue el papiro. Se trata de una caña que crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y de Siria. Desde el puerto sirio de Biblos se embarcaban grandes cargamentos de papiro. Se supone que la palabra griega para libros es biblos, que proviene del nombre de este puerto que ya les mencioné. Según el The Cambridge Bible, las cañas eran cortadas en tiras de toda su longitud y luego se las reducía a muy finas rebanadas, antes de ser golpeadas y prensadas, para formar dos capas que se colocaban en un ángulo recto, una respecto de la otra. Por otra parte, los primeros manuscritos se hicieron en papiro y habría sido difícil que sobrevivieran, excepto en zonas secas, tales como las arenas de Egipto o en cavernas similares a las de Qumran, en donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Amigos, gracias por escucharnos y permitirnos así llegar hasta sus hogares, hasta una nueva entrega. Yo soy Alfonso Cermeño Padrón y esto fue una cápsula de conocimiento. Dios les bendiga ricamente. Punto y seguimos presentó una cápsula de conocimiento. Todos se preguntan por qué canto, todos se sorprenden de mi cambio. Ya dejé la calle, ya todo lo dejé por ti. Nadie me obligó a estar contigo, cambié por convicción, dejé los vicios, con mente y corazón tomé la decisión y lucho día a día solo para honrarte a ti. Soy nueva criatura, no tengo ataduras, por ti estoy luchando y victorias alcanzando. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Aunque es complicado este camino, no perderé la fe y de continuo renovaré mi mente con cosas que me dices, porque tu palabra me hace recordar que en ti soy nueva criatura, no tengo ataduras, por ti estoy luchando y victorias alcanzando. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Repítelo 1000 veces.
Escuchas, punto y seguimos. Restaurando vida. Amigos, seguimos con más de tu programa Punto y Seguimos. En esta oportunidad presentando el tema El poder de la gracia de la serie La libertad en Cristo. Ismael comentaba antes de la pausa que fuimos tan condicionados para vivir con temor al pecado que hasta en las canciones se refleja y revela la teología que vivimos. También destacaba que la mayoría de los cánticos que suenan en nuestro medio están basados en experiencias y no en la revelación de la palabra, y que este tipo de canciones mueven las emociones, pero estas no nos ayudan a enfrentar al pecado. Y bien, yo le hago entrega del micrófono a Ismael para que siga desarrollando este interesante tema. Gracias, Lisette. Y amigos, como mencionaba antes de la pausa, y como ya dijo Lisette, los cánticos basados en experiencias no contribuyen en la capacitación del creyente para enfrentar al pecado. Muy bonitos los cánticos sentimentales y hasta románticos que muchas veces cantamos en la congregación. Pero eso no quiere decir que eso sea la verdad de Dios para nuestras vidas. No podemos insertar en nuestro sistema ese tipo de cánticos que nos condicionan a vivir una vida de mediocridad, de esclavitud y de culpabilidad, sino los cánticos que enfatizan la verdad de la palabra y la revelación de Dios en relación a la gracia y a la libertad que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchos de nuestros cánticos constituyen nuestra teología y nuestra teología determina nuestra manera de vivir. Y lo peor es que cantamos de experiencia, pero es hora de que pidamos a Dios cánticos de revelación. ¿Sabe usted lo que es un cántico de revelación? O sea, usted puede estar en el momento más frustrante de su vida, pero usted no mezcla su experiencia humana con la revelación de la palabra. Así es, usted puede estar en la crisis más desastrosa de su vida y el Espíritu Santo no viene a glorificar su experiencia, por más fantástica que parezca. Él viene a revelarnos la esencia de la palabra poderosa de Dios en nuestras vidas. Amigos, cuando empezamos a entender la dimensión del Evangelio de la gracia, nuestra mentalidad cambia. Podemos identificar aquellos mensajes que a través de canciones o predicaciones apelan a la mente y aquellos que revelan la verdad eterna de Dios a nuestro espíritu. Podemos saber cuando alguien trata de manipularnos por medio de mensajes, ya que cuando vivimos en el poder de la gracia, obtenemos criterio propio acerca de nuestra libertad en Cristo. Y eso es lo que precisamente enfoca la carta de los Hebreos, de los que han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y enfatiza dos elementos muy importantes como la ley antes de Cristo y la gracia en Cristo. O sea, el viejo pacto y el nuevo pacto. El autor de los Hebreos dice que cuando ustedes han sido ejercitados en el nuevo pacto, obtienen la capacidad de discernir las dos cosas y diferenciar la una de la otra. Ustedes podrán identificar que la ley estaba incompleta, que a través de ella podías acercarte a Dios hasta cierto punto y obtenías ciertas experiencias, pero la gracia es inescrutable. Ella te toma de la mano y cuando la ley te dice hasta aquí puedes llegar, la gracia te dice este es apenas el inicio, porque las riquezas de la gracia de Dios jamás fueron contenidas en la ley, solamente en el evangelio de la gracia. Ya que cuando alguien viene a Cristo y se le dice las 10 cositas que tiene que hacer, esa persona se siente frustrada y al tiempo se marcha, porque hay algo en el interior de esa persona que le dice que Dios es más grande que lo que ha escuchado hasta ahora. Él va más allá de las normas que inventan los líderes para cambiar exteriormente a los demás. Es muy importante lo que acabas de decir, Ismael. Es triste ver que en muchos contextos evangélicos, cuando una persona llega de afuera, cansada, con miles de problemas, frustrados, apenas el Señor le quita el yugo de esclavitud del pecado,
y se les impone otro yugo diferente, como el de las normas, usos y costumbres. Y realmente Dios va mucho más allá que los cambios exteriores impuestos. Amigos, ya se nos está agotando el tiempo, así que al regreso de la pausa, Ismael estará concluyendo esta parte del tema. Es mucho de lo que podríamos compartir, pero el tiempo no lo permite. Así que ya regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Punto y Seguimos te invita a escuchar Reflexiones con Dali. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su sección de reflexiones. Hoy les comparto un tema titulado Cosas que no cambian. Todos casi sin excepción tenemos una o varias personas en nuestra vida a quienes podemos llamar mentores. Son esas personas que nos han influenciado en forma positiva. Los recordamos por sus palabras y acciones que nos han marcado, enseñándonos un camino más excelente, modelando un estilo de vida digno de ser imitado. No eran hombres y mujeres que estuvieran por encima de todo, sino que dedicados a su ministerio mantenían una línea recta y honesta en todo lo que hacían. Una característica casi general de un mentor es el reconocimiento de lo transitorio de la vida. Nuestro tiempo en esta vida está predeterminado antes del nacimiento, y es tan corto que cada minuto puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Esto nos recuerda la importancia de vivir de una manera digna de nuestra fe y así poder ser un factor de cambio positivo en la vida de las personas que nos rodean. En otras palabras, vivir de manera que otros puedan ver en nosotros a un mentor. Tenemos el privilegio de transmitir valores eternos a futuras generaciones, el respeto a la autoridad, la integridad personal, los pensamientos sanos, las palabras puras, un estilo de vida santo, el amor por la familia y el servicio incondicional. Las cualidades del carácter maduro no están a la merced del tiempo. La vida ciertamente es como neblina. Aunque demos la apariencia de seguridad, nuestra vida está marcada por la incertidumbre, la adversidad, la brevedad. Con mucha más razón deberíamos tratar de lograr la perspectiva correcta para vivirla. El caminar con Dios hace justamente eso. No garantiza que viviremos más tiempo, pero sí nos ayuda a vivir mejor, más profundamente y más ampliamente. Ya que no sabemos nada del día, de la semana ni del año que tenemos por delante, entreguémonos nuevamente a aquel que conoce los tiempos y las sazones. Les espero en una próxima sección de reflexiones. Bendiciones. Punto y Seguimos presentó Reflexiones con Dali. Escuchas Punto y Seguimos, restaurando vida.
Amigos, ya estamos de regreso, esto es Punto y Seguimos y ya estamos por concluir esta parte del tema, el poder de la gracia, de la serie La Libertad en Cristo. Así que yo le entrego el micrófono a Ismael. Gracias, Lisette. Y amigos, ya para concluir, quiero decirles que Dios es mucho más grande que lo que usted ha escuchado. Él no se limita a las cosas exteriores. Eso es lo de menos para Dios. Él es más grande que las experiencias fantásticas y místicas que muchos dicen tener. Pablo conocía mucho, tenía muchas experiencias a nivel religioso, un vasto conocimiento, pero cuando entendió esta verdad, dijo: lo tengo todo por basura y todo lo estimo como pérdida. Deja de importarnos de dónde venimos, nuestras experiencias y los intentos humanos por cambiar a los demás cuando comenzamos a vivir en el poder de la gracia. Y Pablo todo lo echó por tierra, con tal de alcanzar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo: no lo pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago. La revelación de ayer fue para ayer. Una cosa hago. Ciertamente lo tengo todo por basura. Te doy gracias, Dios mío, porque esto me llevó hasta donde me tenía que llevar, pero esto no ha terminado. Una cosa hago. Prosigo al blanco de la soberana vocación para asirme de aquello de lo que Cristo se hizo. El libro de los Hebreos destaca que por causa de que los sacrificios que se ofrecían no hacían perfecta la conciencia de las personas, y al tener el sentido de culpa, tenían que volver a ofrecer los mismos sacrificios cada año. Todos los años era lo mismo. Yo pecador, tú me aceptas mediante este sacrificio. Eso era lo que tenían que hacer las personas en el tiempo de la ley. Pero yo prefiero hablar de la inmensurable gracia de Dios, porque la gracia va mucho más allá que la ley. Bien amigos, ya se nos agotó el tiempo. De esta manera quiero concluir. Lo voy a dejar hasta aquí por el día de hoy. Pero quiero decirles que en la gracia hay oportunidad para todos. Hay oportunidad para ti que me estás escuchando, que estás pasando por momentos difíciles. Incluso tú que me estás escuchando, que has caído en pecados muchas veces, que te sientes el ser más miserable del mundo. La gracia es suficiente para ti. Te invito a que nos escuches el próximo sábado, porque este tema está muy interesante. Y procura este fin de semana visitar una iglesia cristiana evangélica, por favor. Vayan y de seguro allí lo van a atender con mucho amor y con mucho cariño. Les deseo que pasen un maravilloso fin de semana y hasta una próxima entrega de tu programa Punto y Seguimos. Por aquí por la 1170 AM, La Que Buena. Los dejo con Lisette. Amigos, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero los invito a sintonizarnos el próximo sábado en una nueva entrega de Punto y Seguimos, por aquí por la 1170 AM, por la web radiorama.com.mx y ahora en nuestro canal de YouTube. También nos pueden encontrar en nuestra página del Facebook como Punto y Seguimos, donde te invito a darle me gusta y compartir. Ha sido un grato honor el poder llegar hasta la comodidad de sus hogares, negocios o transporte a través de estas ondas de radio. A todos los que manejan un coche les recuerdo usar el cinturón de seguridad y no hable por teléfono. Amigos, yo soy Lisette y esto fue Punto y Seguimos. Pasen un bendecido fin de semana. Hasta entonces.